Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una bendición nuevamente estar con ustedes con la quinta y última parte de nuestra serie de predicaciones sobre ser rico delante de Dios. Hoy vamos a revisar el pasaje que va desde el verso 38 al 48 en el Evangelio de Lucas en el capítulo 12. Quisiera que pudiéramos revisar juntos tres actitudes que en este texto se ven o quedan en evidencia de aquel que es rico delante de Dios. ¿Están listos? Yo sí. La primera actitud es una actitud de expectación. Aquel que es rico delante de Dios está atento al regreso de su Señor. Fíjense por favor en los versos 35 y 36 donde dice: manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Según el texto que leímos, estar listo significa estar con la ropa bien ajustada, bien acomodada y la luz encendida. Ambas expresiones implican la posibilidad de pararse en cualquier momento para ir y abrir la puerta para su Señor. Se trata aquí de no tener ningún tipo de impedimento para hacer lo que se debe hacer. La ropa bien ajustada involucra que no tenemos nada suelto, nada que está fuera del lugar donde debe estar y que impide el uso correcto del cuerpo y de la ropa, ¿no es cierto? También. Que la ropa esté bien ajustada implica que ha sido revisada, ajustada a la manera en que debiera ser usada. ¿Sí? No queda volando ni nada de eso, sino que fue bien revisada, se le hicieron los arreglos que tenían que hacérsele. Por otra parte, la luz involucra que la persona puede comenzar el camino en medio de la oscuridad. Recordemos que las casas de aquella época no eran como las actuales, ¿no es cierto? No había luz eléctrica, por ejemplo, y el acceso el acceso a la casa era por medio de un portón que en la gran mayoría de los casos estaba a varios metros, varias decenas de metros incluso, que debían ser recorridos en la oscuridad de la noche. Entonces, si el Señor llegaba en la noche, el siervo tenía que estar listo con su lamparita para poder ir e iluminar el camino para abrir la puerta y dejar entrar a su Señor a la casa. Entonces, el siervo tenía que estar atento y preparado para cumplir con su tarea de abrir la puerta. Tenía lo necesario y no habría ningún impedimento si su ropa estaba ajustada, si estaba listo para pararse, si tenía la ropa adecuada para ir y además si tenía su lamparita con luz en la mano. Esta actitud de estar listos, tener la ropa bien ajustada, bien acomodada y la luz encendida es el resultado de la expectativa del regreso del Señor. Los siervos que menciona el pasaje eran hombres cuyo trabajo, según nos dice el texto que leímos, era abrir la puerta tan pronto como él llegue y toque. Eso dice Lucas. Es decir, debían tener una actitud de expectación, lo que según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, expectación significa espera, generalmente curiosa o tensa, de un acontecimiento que interesa o importa. Claro, por supuesto que les importaba a los siervos, ¿no es cierto? Para eso estaban ahí, para eso se les había contratado. Y si no cumplían su rol, las consecuencias podrían ser hasta fatales. Entonces, claro que estaban con una expectación, con una espera tensa, porque el tema les interesaba que llegara su Señor. Así pues, una persona que es rica delante de Dios tiene una actitud de expectación. Está atento al regreso de su Señor. Tiene todo en su vida bien ajustado y no hay nada que esté a media postura. No existen cosas que pudieran impedirle hacer aquello para lo cual su Señor le contrató. Tiene luz para transitar hacia su Señor cuando llegue el momento de que Cristo vuelva nuevamente. Alguien rico delante de Dios está expectante, con todo ajustado en su vida a la instrucción que el Señor le entregó. Es rico porque tiene todo lo que necesita y no está enfocado en cosas sin valor que le estorben para hacer lo que debe hacer.
estar atento al regreso de su Señor. Entonces, la primera actitud que tiene alguien que es rico delante de Dios es la actitud de expectación. La segunda actitud es la de fidelidad. Alguien rico delante de Dios es fiel a la encomienda que ha recibido de su Señor. Fíjense cómo continúa el texto. Versos 37 y 38 dicen: dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Siguiendo la idea de nuestro punto anterior, debemos decir que quienes se encuentren pendientes de la llegada, con esa expectación permanente de que en cualquier momento regresa su Señor, serán recompensados, dice el texto. Otra vez, en el contexto de la historia que leímos, que los siervos no cumplieran su trabajo les podría causar enormes problemas. Sin embargo, el énfasis de Jesús, si ustedes se fijan, no está en aquellos que no cumplieran su labor, sino en quienes sí lo hicieran. Jesús se pone a hablar no de los siervos que no estaban preparados, sino de los que sí estaban preparados y que efectivamente abrieron la puerta en el momento en que el Señor golpeó. De ellos dice que recibirán una recompensa y no de cualquier tipo. El Señor de ellos se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y el mismo Señor se pondrá a servirles. No sé ustedes, pero esta descripción a mí me hace recordar inevitablemente lo que Jesús hizo por sus discípulos, cuando después de la cena, Él toma una toalla, la pone sobre su hombro y lava los pies de sus propios discípulos. Alguien que está expectante es alguien que permanece fiel a la encomienda recibida. Sabe que en cualquier momento llega su Señor y por eso se mantiene haciendo aquello que le fue encomendado. El peligro en esta actitud es estar más enfocado en lo que estamos haciendo que en el regreso del Señor. Podemos estar haciendo algo muy importante, pero fíjense que los siervos debían estar pendientes de la llegada del Señor. Esa era la encomienda. ¿Cómo lograrían los siervos cumplir con ese trabajo de abrir la puerta en cuanto el Señor golpeara? Estando expectantes, en expectación, como ya dijimos, en una espera curiosa o tensa de ese acontecimiento que les interesa, que les importa, porque es su Señor, el que los sostiene, el que les da todo lo que necesitan, el que iba a golpear la puerta. En este caso, la llegada del Señor era la encomienda que ellos tenían y no podía haber nada, por importante que fuese, que los distrajera de esa encomienda. Estar atentos a cuando el maestro golpeara, a cuando el Señor golpeara, para abrir la puerta y cumplir con su rol. ¿Te recuerda algo? ¿Recuerdas que nosotros también estamos esperando el regreso de nuestro Señor? Jesucristo nos prometió que un día regresaría y por ello debemos estar en expectación y permanecer fieles a nuestra encomienda. Hay un himno muy antiguo que a mí me encanta, me gusta mucho, que decía o dice en una de sus estrofas: un día Cristo volverá, promesa fiel, faltar jamás. Debemos comprender que esta historia se trata de nosotros. Esta historia que relata Lucas, que contó Jesús, se trata de nosotros y de la actitud que debiéramos tener frente al regreso inminente de nuestro Señor. Debemos estar en expectación por el regreso de Jesucristo y si así es, estaremos haciendo lo que nos corresponde hacer. Si realmente este acontecimiento nos interesa, nos importa, como dice la definición de la Real Academia de la Lengua sobre expectación, si realmente estamos pendientes de este acontecimiento, vamos a estar enfocados haciendo lo que nos corresponde hacer
y no vamos a estar haciendo nada que distraiga nuestra atención de lo único realmente importante, que es el regreso de nuestro Señor. Entonces, una persona que es rica delante de Dios tiene una actitud de fidelidad, es fiel a la encomienda recibida de su Señor, siendo esta el estar expectante a su regreso. El Señor Jesucristo espera que vivamos de esta forma. Él desea y espera que vivamos de esta forma, esperando su venida, porque eso hará que estemos enfocados en lo importante. En la medida en que nosotros estemos pendientes del retorno del Señor Jesucristo, del retorno de nuestro Señor, nuestra vida va a estar enfocada en lo importante, porque Cristo ya viene, todo lo demás pierde valor. Si sabemos que Cristo regresa en cualquier momento, estaremos atentos a que nos encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada, como dice el texto, aunque llegue en el momento menos esperado. En otras palabras, estaremos viviendo nuestras vidas a la luz del regreso del Señor Jesucristo. Y eso nos hará valorar lo realmente importante, por lo que seremos ricos delante de Dios. La actitud de alguien rico delante de Dios es alguien que está en expectación, es alguien que está en fidelidad a la encomienda que recibió de su Señor. Está haciendo lo que el Señor le dijo que tenía que hacer. Y eso principalmente es estar atento a su segunda venida. Por último, la tercera actitud que podemos ver en este pasaje es la perseverancia. En los versos 39 al 40 dice: pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. La Biblia dice que muchos tienen por tardanza la segunda venida de Jesucristo. Es decir, muchos piensan que ya no, sí, Cristo viene, pero tal vez ya no vino, o tal vez se demore 1000 años más. Lo tienen por tardanza, como que es algo que no es inminente, no es una realidad tangible que en cualquier momento puede ocurrir. Es claro que existe un peligro en ver pasar el tiempo sin que se cumpla lo que se nos ha prometido. Han pasado 2000 años desde que Cristo se fue y dijo que iba a volver. El peligro es pensar que ya no ocurrirá, o, sin llegar a ese extremo, dejar de hacer lo que debemos hacer, porque como ya no pasó, como ya no vino Cristo, ya no importa, hagamos otra cosa. Existe la negligencia activa cuando intencionalmente dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer, pero también existe una negligencia pasiva, cuando de manera inconsciente ponemos a un lado nuestras responsabilidades, ya sea porque perdimos la motivación o porque se fue la esperanza de recibir lo que se nos prometió. Ya ha pasado tanto tiempo desde que Cristo prometió volver, que ya como que nos desanimamos y perdemos el verdadero sentido del Evangelio y de la vida en Cristo. La perseverancia es la virtud de continuar haciendo algo aún en tiempos de desánimo o cuando pareciera que no tiene sentido continuar haciéndolo. La fe cristiana demanda perseverancia, porque sin ella dejaremos de hacer lo que debemos hacer, porque no vemos los resultados que esperamos ver. A nosotros nos toca permanecer haciendo lo que se nos ha encomendado. En el Evangelio de Mateo 28, 19 al 20, se nos instruye, Jesucristo nos instruye a hacer discípulos de todas las naciones. Esto resultará en que muchas personas cambian su destino eterno del lago de fuego a la vida plena junto al Dios Trino, a la vez que nos hace vivir enfocados en una tarea entregada por el Señor, en vez de estar pendientes de nuestros problemas. Vivimos en perseverancia, en vez de vivir en autoconmiseración. Vivimos enfocados en hacer discípulos en otros, en vez de vivir enfocados en nosotros y en miserable de mí.
La perseverancia nos insta a permanecer haciendo lo que se nos ha encomendado y con ello mantener la expectación ardiente de que nuestro Señor Jesucristo regresará cuando menos lo esperen. Eso dice Lucas. Por lo tanto, alguien rico delante de Dios tiene una actitud de perseverancia. Permanece haciendo lo que su Señor le ha enviado a hacer discípulos de todas las naciones, sin importar las circunstancias, conscientes de que en cualquier momento su Señor regresa y el tiempo se habrá acabado. Así, usa lo que tiene para cumplir su misión y hacer tesoros en el cielo para ser rico delante de Dios, invirtiendo en lo que para Dios es realmente importante. Entonces, recuerda que una persona rica delante de Dios tiene una actitud de expectación, está atento al regreso de su Señor, tiene todo en su vida bien ajustado y no hay nada que esté a media postura. No existen cosas que pudieran impedirle hacer aquello para lo cual su Señor lo contrató, lo llamó. Tiene luz para transitar hacia su Señor cuando llegue el momento y no hay nada que se lo impida. Alguien rico delante de Dios está expectante, con todo ajustado en su vida a la instrucción que el Señor le entregó. Es rico porque tiene todo lo que necesita y no está enfocado en cosas sin valor que le estorben para hacer lo que tienen que hacer, estar atento al regreso del Señor. Tiene todo en su vida porque tiene la encomienda que su Señor le dejó. Eso es lo más importante que tiene. Aquel que es rico delante de Dios tiene una actitud de fidelidad. Es fiel a la encomienda recibida de su Señor, siendo esta el estar atentos, expectantes a su regreso. El Señor Jesucristo espera que vivamos de esta forma, esperando su venida, porque eso hará que estemos enfocados en lo realmente importante. Si sabemos que Cristo regresa en cualquier momento, estaremos atentos a que nos encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. En otras palabras, estaremos viviendo nuestras vidas a la luz del regreso del Señor y eso nos hará valorar lo realmente importante, por lo que seremos ricos delante de Dios. Alguien rico delante de Dios tiene una actitud de perseverancia. Permanece haciendo lo que su Señor le ha enviado, a ser discípulos de todas las naciones, sin importar las circunstancias, consciente de que en cualquier momento el Señor regresa y el tiempo en este lado del sol se habrá acabado. Invierte lo que tiene para cumplir su misión y hacer tesoros en el cielo para ser rico delante de Dios, invirtiendo en lo que es importante para Dios, que son las almas. El texto agrega en el verso 42 del capítulo 12 de Lucas la dificultad de encontrar un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo, dice el evangelista. La imagen de quien administra lo que ha recibido de un mayordomo es la que debiera definirnos a cada uno de los seguidores de Cristo. Hemos recibido la encomienda de repartir la comida, el evangelio de Jesucristo, y eso debiéramos hacer sin claudicar. Finalmente, el verso 48 dice: a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Todo aquel que ha recibido el evangelio es responsable de entregar, de compartir el evangelio. Lo que se te ha confiado, el evangelio, es el tesoro más grande de todo el universo y por lo tanto debes ser un mayordomo fiel y prudente en su administración. La forma correcta, según la Biblia, de lidiar con el mensaje del evangelio es que hemos aceptado que debemos compartirlo.
Esa es la forma correcta de lidiar con el Evangelio. Para eso se te entregó el Evangelio, para que te reconcilies con Dios y para que anuncies el mensaje de reconciliación. Y eso es cierto, y si eso es cierto, con el mayor tesoro de la existencia que es el Evangelio, ¿cuánto más con los bienes terrenales? Mientras más tienes, más debieras dar. Porque llegará el día en que deberás rendir cuentas de cómo administraste el dinero y los bienes materiales que se te entregaron. Nada es tuyo, solo eres un mayordomo, solo eres un administrador de lo que tienes y llegará el día en que tienes que rendir cuenta de en qué lo invertiste. ¿Estás siendo un buen mayordomo? ¿Uno fiel y prudente que administra bien lo que tu Señor te ha entregado? ¿Estás entregando el Evangelio a otros y así haciendo discípulos de todas las naciones? ¿Estás dando de tal manera que se refleja que lo importante en tu vida es Dios y no los bienes que tienes en el tiempo presente? ¿Estás usando tus recursos para la proclamación del Evangelio de Jesucristo? En otras palabras, ¿estás siendo rico delante de Dios, teniendo la expectativa permanente del regreso de Jesucristo? Lo que condiciona o lo que debiera condicionar tus ambiciones en el tiempo presente y la manera de administrar tus bienes. Estás siendo fiel a tu llamado de hacer discípulos hasta lo último de la tierra y perseverando a pesar de las dificultades, sabiendo que el Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Señor, vendrá cuando menos lo esperen. Que el Señor nos ayude. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor. Gracias por esta serie de sermones sobre ser ricos delante tuyo, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú grabes esto, Señor, con fuego en el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos que han escuchado esta predicación. Señor, sé tú glorificado, sé tú, Señor, obrando en nuestras vidas para que nosotros podamos ser ricos delante de tuyo y tengamos las actitudes correctas, Señor. Seamos perseverantes, seamos fieles y vivamos en esa expectación de tu regreso. Glorifícate tú, perfecciónate en nuestras debilidades. Y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que cada uno de los oyentes, que cada amigo, que cada hermano que ha escuchado esta predicación pueda llegar a ser rico delante tuyo, que pueda invertir sus bienes terrenales, Señor, de la mejor manera, que es haciendo tesoros en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos el 6 de septiembre.